Al ir cayendo en una zona, lo primero que tengo en cuenta es checar cuántos enemigos vienen y dónde aterrizan. Para esto utilizo el ojito y así ver alrededor. En este caso noto que viene uno a mi derecha, el cual cae en techo y tiene un arma a su disposición, por lo que decido caer abajo para lootear y prepararme para el enfrentamiento. Consigo un sniper, arma que no me sirve para esta ocasión, una M13 la cual está perfecta porque es un arma que sirve para cadera y apuntado por su alta cadencia. Como veo que el enemigo se retira, decido seguir looteando y cambio el sniper por la Mac 10 que me sirve para los enfrentamientos de corto alcance. En momentos como estos es importante que conozcas la edificación en la que te encuentras. Por ejemplo, en este caso, sé que tengo un enemigo en techo, pero si quieres rushearme solo tiene una puerta de entrada, a menos que utilice ninja o potenciado para entrar por la ventana. Así que espero a que venga por mí apuntando hacia la puerta y efectivamente el enemigo entra un poco despistado y lo termino eliminando. Luego tomo altura para identificar dónde se encuentran los demás enemigos. Localizo a uno en techo y al ver que está distraído aprovecho de dispararle. Dato importante, 30 balas no son suficientes para eliminar a un enemigo, al menos en la mayoría de los casos. Okay. Decido rushearle al ver que le he roto el blindaje, lo que quiere decir que con un par de balas más lo elimino, pero lo hago manteniendo precaución y movimientos. No nos podemos confiar ni subestimar al enemigo. Una vez en que lo elimino, me mantengo en constante movimiento ya que no sé dónde está el resto de su equipo. Así que me dedico a lootear un poco más antes de ir a por la placa de mi compañero. Sin embargo, ahí vemos que uno de los enemigos revela su ubicación y aquí utilizo una estrategia, que es la de posicionarme en la esquina sin que él me vea y con la vista de tercera persona identificar su ubicación exacta. Esto es algo que, aunque parezca simple, sirve de mucho porque el enemigo no te ve y no sabe en qué momento saldrás, por lo tanto tienes oportunidad de acertarle los disparos primero y eliminarlo. Así ahora tenemos la zona más asegurada y podemos ir con menos preocupación a por la placa del compañero. De lo contrario, nos eliminarían a nosotros también por ir con desesperación sin saber dónde están los enemigos. Ahora bien, en este punto resulta que eliminan al compañero que acabo de reanimar, pero no tengo ubicación de los enemigos, por lo que para esta situación lo mejor que se puede hacer, como he dicho en otros vídeos, es escanear la zona para ubicar los enemigos antes de detenernos. Ahí solo identifico un paso de un enemigo, me detengo y me trabo con el camión para rematar. Intento tomar altura, pero me doy cuenta de que el enemigo utiliza el estafador y como a simple vista no identifico cuál es el real, lo mejor que se puede hacer es mantenerse en constante movimiento hasta que dispare. El detalle es que no me esperaba que me saliera otro enemigo a la izquierda, por lo que rápidamente mi decisión fue tomar a altura hacia el techo para cubrirme de ambos. Al darme cuenta de que el enemigo tiene sniper y yo con una M13 con 30 balas en el cargador, decido retirarme un poco porque es un enfrentamiento que no podría ganar y aquí utilizo nuevamente la estrategia de la vista en tercera persona. Derribo a uno y tomo altura para cubrirme del que tengo a la derecha. Me quedo sin balas en la M13 y si no quiero dejar escapar al enemigo, mi única opción es rushearle con el subfusil. Como dije en otro vídeo, si tienes arma de corto alcance, debes buscar acercarte al enemigo para poder ganar el enfrentamiento con este tipo de arma. Al ir en busca de más enemigos me encuentro con este par en carretera, por lo que decido detenerme detrás de esa roca para tener con qué cubrirme y abatir a alguno de ellos.
En este caso nos llega un enemigo más. Yo podía haber cancelado la curación de mi blindaje y eliminarlo con el subfusil, aprovechando de que él está centrado en eliminar a mi compañero. Pero como dije anteriormente, no es bueno subestimar al enemigo. Y como aconsejo en otro vídeo, no tener blindaje en un enfrentamiento es una de las causas por las que morimos más rápido. Así que decido terminar de curarme siempre en constante movimiento y así no tener desventaja en dicho enfrentamiento. Dato importante: cuando lanzan el bombardero de humo y aparece este Mangekyo Sharingan, el ojito rojo, quiere decir que está siendo visible para el enemigo en ese momento, y eso lo utilizo en su contra para que no tenga oportunidad de eliminarme fácilmente. Nice. En esta ocasión en la que se aproxima un vehículo enemigo al borde de la explosión, mi idea era terminar de reventárselo con el subfusil, cosa que no pasó y me mandaron a la burger. Por lo que decido retirarme un poco más, conseguir dónde cubrirme para curarme y regresar al campo de batalla listo para el segundo round. Elimino al primero al encontrarlo de espaldita, pero me mantengo alerta porque escucho más enemigos adelante. En este caso, en vez de avanzar, lo que hago es retirarme un poco por si sus compañeros vienen a por su placa. Pero al notar de que ellos estaban distraídos con otro enfrentamiento, pues es un momento que no se podía desaprovechar. Aquí ya es momento de ir buscando posicionarse en zona y con la marca le aviso al equipo de que se vayan acercando. Al tomar el vehículo noto que hay un enemigo en la cima de la colina, pero no sé si está solo o sus compañeros están más atrás. Por ello decido buscar a uno de mis compañeros para ir al rusheo. En caso de no tener compañeros, tomaría el coche, iría a escanear la zona para ubicar a los enemigos y así posicionarme de tal manera en la que no tenga tanta desventaja contra ellos. En los círculos finales es importante ganar la zona segura antes que el enemigo, para así tener la ventaja de posicionamiento, mientras que el enemigo tiene que preocuparse de moverse para no morir por zona, y eso es lo que hago junto a mi compañero.